muchachos a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, ¿ok? Hoy vamos a hablar lo que son niveles dentro del trading. ¿Listo? ¿A qué me refiero, muchachos, por niveles dentro del trading? Me refiero a las diferentes zonas que nosotros podemos encontrar y que podemos calificar como zonas operables y zonas que de pronto no van a tener la misma efectividad a diferencia pues, de lo que podría ser una zona 100% operable, ¿sí? Dentro de los niveles de trading, les voy a enseñar a identificar tres. ¿Cuáles van a ser esos tres niveles interesantes o tres zonas que tienen sus diferencias entre sí? Lo primero que vamos a identificar son zonas de oferta y demanda. Es importante que sepamos la diferencia entre estos tres. Zonas de reversión y por otro lado tenemos lo que pueden ser los niveles de order blocks, ¿ok? Que al mismo tiempo, de hecho, yo los considero como soportes y resistencias en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces, muchachos, no es lo mismo una zona de reversión que un nivel de soporte o resistencia, no es lo mismo una zona de reversión que una zona de oferta y demanda. Así como tampoco es igual una zona de oferta y demanda, una zona de reversión a un nivel de soporte o resistencia. Existen diferencias entre estas tres, ¿sí? Y nos vamos a ir adentrando en cada una de ellas. Para iniciar, vamos a empezar con zonas de oferta y demanda. ¿Qué consideramos nosotros una zona de oferta o demanda? En este caso, unas zonas de oferta o demanda son aquellas zonas o aquellas áreas nuevas donde el precio no ha testeado todavía ese nivel luego de haber hecho una reversión o un giro en el precio. ¿A qué me refiero con esto? Vámonos aquí a una hora y de pronto podemos ver un poquito de eso. Por ejemplo, miren esto aquí. Esta entrada, de hecho, que tomamos el día de hoy en oro, esta entrada que está aquí, si se dan cuenta, es precisamente eso, una zona de demanda, bueno, en este caso de oferta, que es todo esto. De hecho, si nosotros podemos ver esta vela alcista antes del impulso bajista, pues tenemos esto. Sin embargo, en temporalidades menores vamos a tener una zona un poco más ajustada, que es el nivel que yo estoy marcando aquí. Ahora, ¿por qué razón esto viene siendo una zona de oferta en este caso? Porque es una zona que me causó a mí un desequilibrio del precio, que me generó una caída agresiva del precio, que en este caso es todo esto, que incluso logró quebrar mínimos como estos, como estos, como estos, con mucha facilidad. Eso quiere decir que aquí, esto de acá pasó a ser una zona de oferta porque acá se inyectó liquidez por parte, en este caso, de la oferta y lograron bajar el precio hasta crearme un nuevo low. Teniendo en cuenta eso, traders, yo procedo a marcar mi zona. ¿Y por qué se mantiene como una zona de oferta en este caso? Porque esa zona no ha sido nuevamente testeada hasta aquí, hasta que el precio llega por primera vez nuevamente a esta zona que genera ese desequilibrio. Y si se dan cuenta, cuando el precio llega otra vez, genera este movimiento agresivo que tuvimos el día de hoy en oro, ¿ok? Es importante que sepamos identificar esto de zonas intermedias también, porque en el mercado vamos a tener zonas intermedias, como cuáles, como esta. Usualmente, muchachos, usualmente, yo cuando tengo zonas intermedias, como esta precisamente, me gusta bastante, en la mayoría de los casos, dejarlas pasar. ¿Por qué dejarlas pasar? Porque si nos dejamos llevar de pronto por el concepto, entendemos que esto de aquí es una zona de oferta también, porque aquí el precio giró. Pero ¿qué sucede? Que en la mayoría de los casos el precio no respeta dichas zonas intermedias. Cuando tenemos una zona mayor, fíjense que esta de acá me generó este desequilibrio mayor y esta de acá me generó este nuevo low. En la mayoría de los casos, cuando tenemos un high como este y un high intermedio y el precio viene subiendo con mucha agresividad, suele llevarse siempre las zonas intermedias.
¿Por qué el precio se lleva a esas zonas intermedias? ¿Por qué ocurre esto? Esto es lo que nosotros comúnmente vemos como una manipulación del precio. Y algunas personas le llaman a esto de pronto manipulación de altos, manipulación de los últimos highs, neutralización, le pueden llamar toma de liquidez, como lo quieran llamar, porque esto tiene múltiples nombres de acuerdo a los conceptos en los que tú decidas enfrascar la forma operativa que estás utilizando. Si te vas por ICT, pues aquí lo que tenemos es una liquidity pool, lo que tenemos aquí es un buy side liquidity que fue tomado precisamente en esta área. Si tú te vas de pronto a análisis técnico o si te vas incluso si te vas a Smart Money Concept, también esto se toma como una neutralización de máximos. Entonces, de acuerdo a como tú, a los conceptos que tú utilices para identificar este tipo de estructuras, le vas a dar obviamente un nombre. Entonces, en este caso, para mí esto es una zona intermedia, una zona de manipulación, que normalmente el precio lo que hace es llevarse esta zona intermedia porque aquí hay personas posicionadas. ¿Ok? Aquí hay personas vendiendo. ¿Por qué hay personas vendiendo? Porque asumen que esta zona, en este caso de oferta, el precio la va a respetar. Y de hecho, miren cómo el precio llegó, acumuló un poco, precisamente para, digamos que, aumentar esa incertidumbre o esa duda e incitar a las personas a que sigan vendiendo en esta zona y luego nos encontramos con esto y el precio llegando a un área diferente. ¿Sí? Entonces, esa es la primera clave que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén identificando zonas. Nunca se dejen llevar por las zonas en temporalidades menores cuando el precio tiene mucha fuerza. Ahí entra en juego también la volatilidad del mercado en el día en cuestión, entra en juego qué tanto volumen hay en las velas, que van a poder identificarlas obviamente por el desplazamiento de dicha vela, el precio de apertura y el precio de cierre, entre otros factores que ahorita nos vamos de pronto a profundizar en ellos. Pero es importante que tengan en cuenta esto. Siempre yo soy una persona que realmente dudo de las primeras zonas con las que el precio se encuentra precisamente por esa razón, porque el precio tiende a manipularme esa primera zona. Los traders, en este caso las manos fuertes, saben que un retail está vendiendo en esta área y saben también que un retail probablemente tiene su stop levemente por encima. No tiene la cantidad de dinero suficiente para aguantar una operación, por lo menos hasta acá arriba. Ellos lo saben y lo tienen clarísimo. ¿Sí? Por esa razón existen todos estos movimientos. Por esa razón existen todos estos movimientos. Ahora, a medida que pasa el tiempo, así como los traders retails aprenden conceptos nuevos y aprenden cosas nuevas, las manos fuertes de la misma manera se van adaptando al, digamos que estos nuevos estilos de operar. Y por esa razón, en algunos casos encontramos que ya lo que antes funcionaba se vuelve obsoleto con el tiempo y deja de funcionar en la actualidad. Y eso lo van a presenciar en múltiples ocasiones y se van a dar cuenta de que es así. ¿Ok? Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué sucedió hoy cuando nosotros tomamos este trade de acá? Nosotros llevamos al Take Profit 1 y usualmente lo que hacemos es proteger en break-even cuando una operación llega a Take Profit 1. ¿Por qué el día de hoy nosotros no protegimos? Y aquí es donde entran en cuenta los diferentes factores que tú debes conocer al momento de que estás o dentro del mercado o al momento en el que tú te encuentras a punto de entrar a mercado. En este caso teníamos muy claro que se venían noticias. Faltaban unas noticias, algunos resultados de universidades. Entonces, eso generó a pesar de que fue una noticia positiva para el dólar, generó una subida en el oro. Y por esa razón nosotros el día de hoy no operamos como tal, perdón, no colocamos en break-even como tal la operación hasta que no saliera esa noticia, porque esto era muy posible y yo lo tenía presente. Yo sabía que en el peor de los casos el precio me iba a manipular este movimiento. Y eso fue lo que hizo. Fíjense, el precio subió con mucha fuerza otra vez a área de entrada y luego bajó inmediatamente. Sí, inmediatamente. Pero entonces, ahí es donde les menciono yo, deben tener en cuenta mucho todos los factores que afecten de una u otra forma su operativa, para que esto no se vaya a convertir luego en una entrada que vaya a depender meramente de la suerte. ¿Sí? Entonces, es importante que cada uno de estos factores los tengan presentes para que también puedan gestionar de forma idónea y que tenga
coherencia cada movimiento que ustedes hacen con respecto a la gestión operativa como tal, ¿sí? Cuando ya estamos dentro del mercado, digamos que el 80% de los resultados en esto van a depender no de la entrada, sino de la forma en cómo tú gestiones dicha entrada. Y se cometen más errores en la gestión de la entrada como tal, en la gestión de la posición, que tomando la entrada en sí. Porque yo pude haber entrado aquí, pude haber entrado aquí, 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 en cualquiera de estos puntos, pude haber entrado y hubiera salido igual positivo. Pero la forma en como yo hubiese gestionado, por ejemplo, si me hubiera puesto break-even antes de la noticia, yo me hubiera ido con un break-even y no hubiera podido aprovechar 100 pips de Take Profit 2, ¿cierto? Entonces, todos esos factores juegan un papel fundamental, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí tenemos precisamente eso. Miren, si yo marco aquí esta zona de oferta y de pronto, para el que no sepa cómo marcar una zona de oferta o demanda, utilizamos siempre la última vela contraria desde el inicio, desde la apertura de esa vela hasta la mecha que genere de pronto el último high o el último low. En este caso, utilizamos la apertura de la vela, última vela alcista, hasta la mecha que generó el precio en la parte superior. Esto es una zona de oferta. ¿Por qué es una zona de oferta? Porque me genera un giro agresivo en el precio y nunca volví a testear el área. Es una zona de oferta válida para operar, ¿sí? Es una oferta válida para operar, muchachos. Entonces, esto que tenemos aquí es fácil de identificar, solamente que requiere pues un poco de práctica, ¿ok? Vean cómo el precio llega de nuevo a mi zona. En el peor de los casos que yo no hubiera tomado la entrada, listo, no tomé la entrada, gestiono nuevamente y tomo otra entrada adicional aquí. El precio perfectamente llega, me activa, me respeta la zona de, en este caso, pues, oferta y vuelve y cae. Ahora, el precio se mueve entre zonas, muchachos. Yo utilizo mucho las zonas y yo estoy claro que el precio casi siempre se mueve entre zonas. ¿Por qué sé que el precio se mueve entre zonas, muchachos? Esto es sencillo. Hay un principio básico que dice, el precio siempre se mueve entre niveles, niveles que son creados por, en este caso, los participantes, que pueden ser traders retails y manos fuertes en conjunto. Y va a depender mucho del sentimiento que se genera en el mercado y de los pensamientos que tiene cada uno con respecto a los distintos precios a los que pues llega un activo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto y tenemos esto, cuando el precio esté a punto de llegar a esta zona, ¿qué puede pasar? Y ahí es donde ustedes tienen que hacerse esa pregunta. El precio me llega a una área donde ya giró con anterioridad, ahora se está acercando nuevamente, ¿qué puede pasar en esa área? Y en ese momento solamente pueden pasar dos cosas, muchachos. Y si tenemos una área más arriba, por ejemplo, cuando el precio se encuentra ahí, solo puede hacer dos cosas. No hay más, ¿ok? No hay más. Cuando nosotros empezamos de pronto a descartar conceptos y a quedarnos con lo básico y a entender también que una vez el precio me alcanza un nivel, solamente puedo hacer dos cosas, el trabajo se vuelve mucho más sencillo, ¿sí? Cuando comprendemos esto, el trabajo se vuelve mucho más sencillo. Entonces, ¿tenemos ruptura o tenemos rechazo? Teniendo en cuenta esto, sabemos que el precio en una zona de oferta-demanda me hace dos cosas, o me quiebra el nivel o me respeta la zona. No puedo hacer más nada, muchachos. No puedo hacer más nada. Ahora, ¿hasta dónde se puede mover? Ahí es donde yo tengo que tener en cuenta las otras zonas. Las zonas de reversión las tengo que tener en cuenta, las zonas de oferta y demanda o algún order block creado por el precio. ¿Sí? Algún order block creado por el precio o algún soporte o resistencia. ¿Qué diferencia la zona de reversión de las zonas de oferta y demanda? La cantidad de veces que el precio llega a una zona y rechaza. No es lo mismo yo tener una zona que nunca ha sido testeada nuevamente luego de que se creó a tener esto. ¿Por qué? Porque esto me genera en esta parte de aquí y en esta parte de acá áreas de reversión. Ya esto, lo que yo tengo ahí, no es realmente una zona de oferta o demanda. Aquí yo tengo una zona de reversión. ¿Por qué? Porque ya el precio me ha girado en varias ocasiones
ya esa zona no es válida para yo buscar un movimiento agresivo del precio. Y eso es lo que la mayoría de nosotros buscamos en algunos casos, o bueno, en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que buscamos? El precio testea un área y de ahí se gire por completo y me genere un desequilibrio fuerte en el precio, que puede estar acompañado de una manipulación, que puede estar acompañado de algún otro concepto, que puede estar acompañado de cualquier otro concepto que ustedes quieran agregarle en este caso. Eso se los dejo a decisión de ustedes, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos identificar esta diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un área de reversión, tengo que tener claro que esa zona de reversión no me va a generar el mismo efecto que una zona de oferta-demanda, digamos que en este caso, pues recién creada. Y es el caso de lo que pasó acá. Es esto. Sencillo, muchachos. Tengo zona nueva, zona de oferta, en este caso nueva, que al mismo tiempo me está confluyendo, pero es precisamente con una área de reversión, que es todo esto, porque ahí ha llegado el precio en constantes ocasiones y ha rechazado. Entonces yo tengo dos confluencias, una zona de oferta mezclándose con una zona de reversión que me puede generar un desarrollo bajista en este caso. Y si yo me voy a macros, yo aquí lo que tengo es una tendencia bajista que se está desarrollando, vean esto acá, y esta tendencia bajista puede que tenga continuidad y ahorita el precio se está enrangando un poco y se está comprimiendo. Pero en el largo plazo yo estoy claro que ahorita en este momento me encuentro en tendencia bajista que sigue vigente, no ha sido ni siquiera neutralizada todavía, entonces tiene algo de sentido que yo empiece a buscar esos cortos que buscamos el día de hoy en el oro. Tiene bastante sentido. Ahora, por otro lado, entran lo que vienen siendo los order blocks o niveles de soporte o resistencia. ¿A qué llamo yo realmente un nivel de soporte o resistencia? Precisamente a estos niveles intermedios que se generan para crear, en este caso, como este que estamos marcando, para crear, en este caso, déjenme ya como esto, para crear en este caso aquellos niveles donde el precio puede girar, pero lo pueden hacer con menor efectividad, ¿ok? Son niveles donde el mercado sí, puede que me respete el nivel, puede que lo tenga en cuenta, pero la efectividad o la fuerza de estos soportes o resistencias no va a ser la misma que una zona de reversión o que una zona de oferta y demanda. En este caso yo tengo aquí un soporte y una resistencia, soporte o resistencia dependiendo en el momento en el que nos encontremos y en el lugar en el que el precio se encuentre. Va a pasar a ser un soporte o una resistencia intermedia y más arriba tengo una zona de oferta. Fíjense cómo el precio aquí se detiene por unos minutos, bueno, por un par de horas, por unas cuantas horas y luego sube, llevándose este soporte, esta resistencia en este caso, perdón. Luego llega a zona de oferta y demanda, baja, quiebra también nuevamente fácilmente este soporte ahora y luego lo utiliza como resistencia. De hecho, ¿por qué razón nosotros cerramos el día de hoy? Porque el precio me acaba de respetar, no de crear, me respetó bastante bien esta zona. A pesar de que levemente el precio cerró por debajo, me respetó el soporte. Yo esperaba que el precio lograra cerrar con mucha fuerza por debajo, pero al ver yo que el precio me está respetando este soporte creado de forma intermedia, decido cerrar al mismo tiempo que me hace un high. Déjeme ver que esto no está aquí. Ok. Entonces me crea un high en esa área, ahí, un alto más alto, y me hace dudar del posible desarrollo. Pero cuando tú lo ves en macro, te das cuenta de que realmente pues, el precio tiene para trabajar todavía esta zona y lo que está haciendo pues, es comprimirse para luego continuar con el impulso bajista. ¿Por qué? Porque fíjense, el precio llegó a esta zona, en este caso de oferta, ¿y qué puedo hacer ahora? Recuerden lo que les mencioné anteriormente. El precio me llegó a una zona de oferta y puedo hacer dos cosas, ¿cierto? O me quiebra la zona o me rechaza la zona. En este caso, me rechazó. Ahora la pregunta, ¿hasta dónde puede extenderse dicho movimiento? ¿Dónde yo tengo mi siguiente nivel? ¿Dónde tengo la otra entrada planteada? Aquí. ¿Por qué esta entrada está planteada aquí? Porque si yo voy a esto, aquí lo que tengo es un order block que no fue respetado, que fue quebrado,
que al mismo tiempo tiene un soporte, que al mismo tiempo está funcionando o funcionó como resistencia y ahora va a funcionar como soporte, y ya no tenemos un order block, sino que tenemos un breaker. Esta es mi siguiente zona. Y esto que tengo aquí, es liquidez. Liquidez que va a ser tomada por el precio. Al mismo tiempo, si se dan cuenta, en esta área tengo una zona de imbalance. Tengo mi primer FBG válido en 30 minutos. ¿Y qué nos dice el concepto de estas áreas? Que el precio debe venir a llenarme este imbalance, sí o sí. Entonces, si se dan cuenta cómo se van uniendo cada uno de los conceptos para crear una hipótesis con sentido, una hipótesis que tiene coherencia, ¿sí? Y un análisis que se hace desde que identificamos básicamente la zona y luego empezamos a desglosar cada uno de los puntos presentes a medida que se va generando nueva información a la derecha, a medida que el mercado va avanzando. De esta manera nosotros vamos a poder determinar varios puntos, como cuáles, como qué tan válido puede ser o qué tantas probabilidades tiene el precio de cumplir con mi target final, qué otros niveles me está generando el precio en temporalidades menores, si el precio llega hasta la siguiente área, hasta dónde puede desarrollar el movimiento. Entonces, todo eso yo lo voy, digamos que, desglosando y reuniendo al mismo tiempo más información para poder plantear el desarrollo completo de la operativa. Ahora, fíjense, si yo no tengo la entrada, yo tengo la entrada aquí y aquí de hecho yo mandé una compra, un buy limit que está planteado. Si este buy limit no me lo respeta, ¿dónde tengo mi otro buy limit? Si se dan cuenta, lo tengo en esta parte. ¿Por qué en esta parte en verde? Yo me voy a 4 horas o a daily y ¿qué tengo? ¿Qué tengo en 4 horas? Fíjense. Tengo en 4 horas. Tengo una área de reversión en esta zona con todo esto. Y no solo eso, sino que aquí tenemos esto. Tenemos eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede interpretar esto que está acá? Esto puede ser una zona, en este caso, de soporte con área de imbalance, porque aquí hay un imbalance que lo tengo marcado precisamente en este cuadrito rojo, y al mismo tiempo, pues tenemos zona, en este caso, de demanda. ¿Qué sentido puede tener esto de aquí? ¿Qué puede suceder si el precio me llega a esta zona de demanda? ¿Qué tiene que pasar para que el precio me llegue a esta zona de demanda? El precio tiene que quebrarme esta zona, no respetarme esto y bajar directamente hasta esta área. Ahora yo puedo simplemente pensar que el precio no va a llegar aquí y tengo un nivel nuevo, porque este nivel yo lo marqué antes de que se generara este impulso, antes de que se me generara esta información nueva. A eso me refiero con trabajar también la información nueva. A medida que el precio se desarrolla, yo tengo que tener la capacidad de poder identificar niveles nuevos, pues obviamente para seguirle o para tratar de seguirle la pauta ahí al precio. En este caso me genera este nuevo nivel que confluye justamente el order block con un FBG, con un Fair Value Gap. ¿Sí? Entonces tengo una nueva zona, una triple zona, en este caso, porque aquí tengo zona, en este caso de demanda, un Fair Value Gap y un Order Block. O sea, que si el precio no me respeta esto, yo voy a venir a buscar probablemente esto. Obviamente en una hora no lo voy a tomar porque miren cómo sería el stop, casi 100 pips. Yo tengo que esto disminuirlo y reducirlo en temporalidades menores para que me dé una entrada tal vez un poco más precisa. Por eso es que ustedes ven que a veces las entradas se nos quedan a unos cuantos pips de activar, porque en la mayoría de los casos yo lo que hago es reducir la zona para tratar de tener la mejor relación de riesgo-beneficio y entonces tratar de entrar siempre en los extremos. En este caso, digamos que la contra que esto tiene es que en la mayoría de los casos, pues tus entradas se van a quedar muy cerca de activar y puede que ni siquiera actives y se vaya el precio sin ti, como es el caso de lo que sucedió aquí,
como es el caso de lo que sucedió creo que con una entrada aquí. Vean cómo se nos quedó. Esta fue la primera vez que probamos este nivel, el nivel de los 131.500. Entonces, eso puede pasar y obviamente esto va a pasar dependiendo del tipo de estrategia que cada uno de ustedes desee manejar, ¿sí? Pero lo importante para trabajar zonas, traders, para todo aquel que quiera trabajar zonas, y esto es algo que le digo a todas las personas que de pronto en algún momento empiezan a educarse conmigo, y es que si tú quieres trabajar niveles de esta manera y quieres hacer trading de esta manera, pues tienes que aprender a identificarlos muy bien y aprender a diferenciarlos. Y yo creo que las cosas más difíciles también es identificar niveles nuevos cuando los anteriores pues ya han sido trabajados, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí para la siguiente semana tengo que empezar a marcar los nuevos niveles que tengo en esta área, los nuevos niveles que me dejó el oro, por ejemplo, para la siguiente semana. Fíjense, yo tengo un ejemplo de esto claro aquí en el euro dólar. ¿Qué teníamos acá? Yo tenía un daily order block en esta zona, ya lo tenía incluso marcado, tenía los máximos del día anterior basándonos en la estrategia que de hecho subí al canal de YouTube hace unos días. Y fíjense cómo se dio esta entrada. Una entrada perfecta porque si lo hubiéramos tomado, aquí hubiera estado. ¿Dónde nos hubiera activado? En este movimiento de acá. Y esto obviamente iba a estar por encima de los highs, por esta zona. Y miren cómo hubiera desarrollado perfecto. Lástima que no la tomamos hoy, porque esta semana estuvo un poco manipulada y no se pudo. Decidimos no tomar ninguna entrada en scalping el día de hoy, pero esta entrada precisamente nos hubiera dado el take profit muy fácil. Sí, demasiado fácil. Entonces, de esa manera, eh, es que yo les envío a ustedes la mayoría de las entradas, ¿sí? La mayoría. Ahora, solamente las zonas por sí solas no van a ser suficientes. ¿Sí? En este caso estamos aprendiendo a identificarlas, cómo marcar una zona de oferta o demanda, diferenciarlo de una zona de reversión y al mismo tiempo diferenciarlo de un soporte o una resistencia, pero eso por sí solo no es suficiente. Obviamente se necesitan una cierta combinación de ese concepto más algunos otros para desarrollar un sistema de trading completo. Pero yo sé que si ustedes implementan esto que les estoy enseñando en este momento, con cualquier otro concepto que ustedes quieran, les va a dar resultados fenomenales. De eso estoy 100% seguro. ¿Sí? El trabajo del trader cuando se está iniciando, cuando se está empezando en esto, no, no es tanto alcanzar la rentabilidad, y esto es algo que he podido deducir a lo largo ya de 7 años. No es tanto alcanzar la rentabilidad, sino que el trader se debe enfocar en desarrollar un sistema que funcione y que pueda ser probado matemáticamente. Ese es el verdadero trabajo del trader. Por eso existen mentorías con algunas otras personas, por eso existen aquellas personas que venden un curso. Claro, esto se lo digo con respecto a personas que verdaderamente te puedan enseñar y personas que verdaderamente tengan un sistema que esté probado y que tú tengas la certeza de que funciona, obviamente. Pero para eso está ese punto. Aquel trader que de pronto no quiere hacer el trabajo de desarrollar todo un sistema, pues tiene la posibilidad de tomar una mentoría con alguien, con algún otro trader que le guste la forma en cómo opera o tomar un curso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el verdadero trabajo y lo verdaderamente complejo de esto es tomarte el tiempo de un año entero, trabajar un sistema, desarrollarlo, sacar la mayor información posible, estudiar dicha información, estudiar los datos, las estadísticas y en base a eso desarrollar un sistema de trading completo, un sistema de trading compuesto obviamente por una estrategia, compuesto por parámetros específicos, compuesto por una parte psicológica, compuesto por una gestión de riesgo, compuesto por una gestión de posición, compuesto por múltiples factores, que de hecho eso lo podremos hablar en otro video, explicándoles cómo se puede diseñar un sistema de trading en sí, ¿sí? Pero en este caso, eso es lo que yo considero verdaderamente difícil. No es tanto el operar, no es tanto el leer el mercado, porque eso en realidad, muchachos, es sencillo. Sí, yo me he encontrado con una cantidad de gente que sabe, que puedo decir incluso que sabe hasta más que yo de conceptos,
pero que al momento de llevarlos a la práctica no tienen idea, ni la más mínima idea de lo que tienen que hacer, pero precisamente porque no tienen un sistema desarrollado. Entran al mercado y no tienen como esa guía que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Entran a improvisar y eso es lo más complejo en esto realmente. Como les digo, no es tanto la estrategia, no es tanto ni siquiera analizar, no es tanto plantear una entrada, no. Lo difícil es tomarte el trabajo de hacer esto, de hacer el sistema, de estudiarlo, de sacarle los datos estadísticos y que una vez tienes eso, pues explotar esa ventaja estadística que entre comillas debiste haber encontrado para sacarle dinero al mercado. Así de sencillo es, muchachos, no es más. Yo siempre me he considerado un trader bastante sencillo en mi metodología, pero precisamente el mantenerme sencillo dentro de mis parámetros, dentro de mi metodología, dentro de mi sistema de trading, es lo que me ha mantenido rentable a lo largo del tiempo. Y no importa que en algunos momentos hayan rachas de pérdida, yo estoy seguro que mi sistema en el largo plazo es un 80% rentable, entonces no tengo ninguna duda. Y eso es lo que al mismo tiempo pues genera seguridad en el trader cuando se encuentra operando, cuando se encuentra analizando el mercado y planteando una orden. Así que muchachos, vamos a dejar esta sesión hasta acá. Espero que les haya gustado, traders.